la vida manda. Y cuanto antes te enteres de que la vida manda, mejor, para no estar todo el rato mirando hacia el pasado diciendo ay, si hubiera, chico. Mira dónde estás vivo y estás pudiendo decir ay, si pudiera, ¿no? Sí, me encuentro cada vez mejor, pero va muy despacio. Es un paso a paso lento. Eh, digamos que es como si hubiera hecho cumbre en el Everest, que para mí es el trasplante, y la bajada hay que tener mucho cuidado. La bajada, después de una subida tan dura, tan ardua, con tantos, está llena de efectos secundarios, ¿no? Tanto de la propia, del propio trasplante en sí mismo, que acarrea una enfermedad llamada EICR, que es enfermedad de injerto contrarreceptor, que es que las células que han sido recién implantadas pues no reconocen la casa en la que habitan ahora y atacan. Como los efectos colaterales de, bueno, pues tanto de la quimio como de la radiación, como de la medicación que estoy haciendo, que estoy tomando precisamente para evitar ese EICR, que también a su vez tiene esa medicación, pues tiene daños colaterales. Es la principal razón por la que lo he escrito, porque es un libro de autoayuda, pero vamos, muy autoayuda. Es decir, que me ha ayudado a mí mismo escribirlo mucho para vérmelas conmigo mismo, para charlar con mis ancestros, para charlar con el niño que fui, para muchas cosas. Y luego porque no sé si es tanto un afán divulgativo. Por supuesto hay un componente vanidoso, eso no se puede negar, pero sobre todo tiene que ver, o sea, el impulso nace de la soledad durante el proceso. No de la soledad física, porque está muy bien acompañado y 24/7, vamos, o sea, Marta no se ha separado de mí y era la mejor de las compañías, sino interior, es decir, hay una soledad que tiene que ver con estar viviendo algo que ella no estaba viviendo, con la que no podía compartir más lo que me pasaba, pero ella no me devolvía algo similar. El hecho de no poder hablar con otra gente que estaba viviendo lo mismo, que había pasado por lo mismo, era un vacío importante, ¿no? Y de repente imaginar que alguien puede leer un libro de alguien que está atravesando, que atravesó en su momento una historia parecida a la que esa persona, el lector, esté atravesando o tenga que atravesar o tenga por delante, pues me parecía interesante. A mí me ha acompañado el poder escribirlo después del trasplante, pero en un periodo muy duro que es el post-trasplante. El post-trasplante es, no te diría más duro que el trasplante, pero por lo menos tan duro como el trasplante, sí. La vida está llena de hostias, físicas y figuradas. Es decir, si uno pretende que la vida es lo que uno espera, la vida es saber lidiar con los obstáculos que se nos van planteando. Eso es la vida, ni más ni menos. O sea, uno no puede evitar tener una expectativa y la expectativa nunca se cumple. Puedes incluso mejorarla, pero en general la expectativa es otra. Y alguien que se dedica como yo a poner en escena obras de teatro, yo tengo una idea de la obra de teatro, pero el primer día de ensayos la idea se ha ido a la mierda porque he visto a los actores ya con el texto en la boca y he dicho, wow, mucho más interesante ir por aquí, ¿no? Yo creo que la vida es eso, es descubrir que es mucho más interesante lo que te propone la propia vida que la idea que tú tenías de lo que iba a ser, ¿no? Incluidas las enfermedades, los dolores y las despedidas. La vida manda. Y cuanto antes te enteres de que la vida manda, mejor, para no estar todo el rato mirando hacia el pasado diciendo ay, si hubiera, chico. Mira dónde estás vivo y estás pudiendo decir ay, si pudiera, ¿no? Ay, es que aquella cosa me traumatizó. Como decimos Boto, Ahmed y yo en 14.4, aquellos cinturonazos hacen que hoy esté aquí hablando con todos ustedes en un teatro. Si a Ahmed no le hubieran pegado en casa, no se habría escapado. Y hoy sería chatarrero en Casar el Kebir. Y resulta que está pudiendo contar su historia delante de muchísimos espectadores. El maltrato de su padre fue una putada, lo fue, pero también fue una bendición. Es decir, que todo tiene, como digo en el libro, recurro a la fábula del labriego, ¿no? Buena suerte, mala suerte. Lo interesante es intentar
aceptar el golpe y tener la suficiente paciencia para ver en qué se transforma ese golpe. Lo he ido aceptando, por supuesto. No, yo no me he curado de nada internamente. Me he curado de una enfermedad, de momento, físicamente, pero estoy en el proceso de respirar de lo que me ha pasado y lo que me sigue pasando todos los días. Podríamos pensar que, por desgracia, me sigue doliendo todo el cuerpo. Ahora mismo tengo un pinchazo en el tobillo izquierdo de puta madre. Pero ese pinchazo me tiene anclado a este momento contigo. O sea, estoy no solamente mentalmente contigo, sino estoy también conmigo, porque me pincha el pie. Entonces, eso también es un regalo, en cierto modo. Sentir náuseas, que es algo que siento 5 o 6 veces al día, mareo, no ser capaz, que me duela el cuerpo para levantarme, para sentarme, para hacer según qué cosas. Bueno, pues son dolores a los que uno se va acostumbrando, pero que el que te vayas acostumbrando a ellos no significa que tu cuerpo no te esté diciendo ¡ay, aquí duele! ¡Ay, aquí duele! ¡Ay, aquí duele! Y por lo tanto estés aquí y ahora. Sí, es que está dedicado a mi padre el libro, a un papá inalcanzable, como digo al principio, ¿no? A mi padre inalcanzable. Bueno, este libro me ha servido. Yo he pasado por muchas etapas desde que empecé la terapia, desde que empecé a hacer terapia con 26 años, con un episodio que tuve profesional con Peter Brook. Eso me empuja directamente a la terapia. Y desde entonces, o sea, la mitad de mi vida fue sin terapia, la otra mitad ha sido terapeutizado, ¿no? Entonces, esta segunda mitad de mi vida, desde que empecé terapia, he pasado muchas veces por odiar a papá y por reconciliarme con él. Todo el rato, ¿no? Todo el rato. Este libro, digamos que es la suma de las dos, ¿no? Pero también desde un lugar un poquito más ecuánime. Yo siempre he pensado, o no siempre, pero durante los últimos años he pensado que el antónimo de amor no es odio, es miedo. Allí donde hay miedo no puede haber amor y viceversa. Donde hay amor, el miedo desaparece. De hecho, cuando hacemos el amor, se para el mundo. No hay miedo. No hay miedo a la muerte no existe. Al orgasmo lo llaman la pequeña muerte, de hecho, porque Y no hay miedo al revés. no hay miedo. Durante estos años, como digo, he vivido eso y en el libro lo que vivo es la convivencia del amor y el miedo, que yo pensaba que eran absolutamente ley de halcón, como lo llamo yo, ¿no? Incompatibles. Y no son incompatibles. Yo he temido, a la persona que más he temido es a la que más he querido y es a la que más quiero. Y eso para mí ha sido uno de los aprendizajes que me ha regalado 730 días. No es probablemente ni la de mi padre con el suyo. No, quizás haya una tendencia psicosomática o epigenética, pero no genética. Genética no existe. A mi padre no sé si le hicieron un test genético, la verdad, no te lo puedo... Pero a ti sí te lo han hecho, ¿no? A mí sí me lo han hecho y no es hereditario. No es hereditario, por lo menos desde el punto de vista médico. Otra cosa es que haya una tendencia familiar, que es la que llamo la maldición de los Luises. Mi padre era Luis Peris Mencheta Guix, mi padre era Luis Enrique Peris Mencheta de los Ríos Mélida, y a mí me bautizaron como Luis Sergio Peris Mencheta Barrio. De las primeras cosas que hice cuando me dicen que tengo un síndrome mielodisplásico es ir al registro civil y decir, por favor, me va quitando usted ese Luis con el que no me identifico, con el que sigo recibiendo cartas a nombre de mi abuelo, Luis Peris Mencheta. Pero ¿quién es este señor si este no soy yo? No existe ese... No me identifico para nada con ese nombre, a pesar de que los aeropuertos muchas veces dicen Luis Barrio, porque no saben cuál elegir de todos los nombres que tengo, ¿no? Bueno, eso ya... digamos, desde el punto de vista formal lo quité, ya en mi DNI pone Sergio, en mi pasaporte pone Sergio, y esa parte está renovada. Pero luego toca la otra, la que tiene que ver con algo más kármico o epigenético, como te decía antes, que se hereda de generación en generación y con lo que yo he querido poner un límite, y que tiene mucho que ver con la infravaloración, con el aparentar que uno es más fuerte de lo que realmente es, que es menos sensible, que no tiene nada de femenino, que es un macho alfa, que va a llevar el apellido con su guión incluido hasta donde haga falta, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además
tiene mucha relación pues con un maltrato en la infancia que yo sufrí, que sufrió mi padre. No sé hasta qué punto lo sufrió mi abuelo, porque es un gran desconocido mío, a pesar de que ahora he investigado mucho todo lo que he podido sobre él, pero que yo he cortado de raíz. O sea, yo no solo no les pongo la mano encima a mis hijos, sino que hay de aquel que se le ocurra maltratar al suyo delante mío, ¿no? No es algo que rechazo profundamente y a lo que le tengo mucho miedo también. Probablemente es a lo que le tengo más miedo. Te iba a decir a lo que que odias. le he tenido. Te iba a decir que odias, no, que le tienes miedo. A lo que le tengo más miedo, a lo que le he tenido más miedo cuando nos quedamos embarazados, ¿no? Marta y yo. ¿Sí? Temía reproducir el patrón y bueno, pues no he tenido ni la tentación. Ni se te ha pasado por la cabeza. Ni se me ha pasado por la cabeza. Con lo cual hay algo ahí que se está rompiendo y bueno, también el hecho de que hayamos unido fuerzas, mi hermano y yo, para romper ese patrón, yo siendo el que ha caído en la enfermedad y mi hermano siendo el que me ha sacado de ella, es una manera y que seamos solo dos chicos y que seamos los únicos, de todos los primos, los únicos que van a transmitir el apellido, de un apellido que necesitaba ser transmitido porque formaba parte de una aristocracia en el siglo XIX, etcétera, etcétera, y que parecía que era un peso, un fardo, un lastre, o como lo queramos llamar, que teníamos que cargar, una responsabilidad, ¿no? Con el apellido, etcétera, etcétera. Yo no decidí llamarme Sergio Barrio, yo decidí llamarme Sergio Pérez Mencheta, porque es como me llamaba, ¿qué le vamos a hacer? Inconscientemente seguro. O sea, pero no eras consciente, vale. Inconscientemente seguro. Y a partir de un momento... quizás... Pero te lo has exigido, quiero decir. Es que no sé cómo... No me lo he exigido, pero inconscientemente sí había una exigencia. Había una exigencia de estar a la altura, ¿no? No solamente de estar a la altura, es una exigencia común en todos nosotros, ¿no? Papá, mamá, o bien por una exigencia por ser mejor, por ser como, o por ser todo lo contrario. Pero siempre hay una exigencia en relación con nuestros padres, con nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Tanto la rama familiar paterna como la materna, en el caso de mi hermano y mío, es un peso muy grande. Es sostener el apellido Pérez Mencheta y sostener la historia de mi abuelo Jacinto y de la abuela Pura, ¿no? de ese exilio. O sea, que es una historia... es maravillosa si yo la leo, claro. Claro, leída es maravillosa y escuchada por un nieto, que era yo, también es una película, es wow, es un héroe, pero también es una responsabilidad, ¿no? Estar a la altura de eso, ¿no? Una responsabilidad que yo sé que vivió mi padre de manera muy consciente en el momento en el que yo le veía incapaz de estar a la altura tanto de su padre o de su estirpe como de su suegro. Y bueno, pues eso se hereda inevitablemente, ya no de manera epigenética, sino directa. Yo veía a mi padre sonrojarse cuando mi abuelo descubría que mi padre nos pegaba, ¿no? Cuando lo descubrió, porque le dejó la huella marcada a mi hermano en la cara y mi abuelo le retiró la palabra, ¿no? Y para mi padre, su suegro era el padre que nunca tuvo, ¿no? o que prácticamente no tuvo, porque su padre murió cuando tenía 12 años. Mi abuelo era un republicano que había sobrevivido a 2 guerras, que había vivido en la Unión Soviética y mi padre, por pura rebeldía, se había convertido en un trosco, era trotskista, puro y duro, ¿no? Con lo cual, bueno, tenía una referencia delante increíble. Creo que es perfectamente complementario. Dirigir, digamos, me permite contar lo que me apetece, hablar de las cosas que me mueven, imaginar un mundo distinto, sanar también desde ahí el mundo de algún modo. Actuando no me toca contar las historias que me apetecen a mí, sino que le apetecen a otros. Al otro director y al autor que la ha escrito. Como director, digamos que de teatro elijo los textos que quiero contar, como actor no los elijo, pero esto me vacía de mí también como actor, me viene muy bien ponerme al servicio de las ideas de otros y confiar en otros, y por lo tanto considero que son perfectamente complementarios. No es elegir entre papá o mamá. Lo decido hace 3 años cuando leo el texto y me fascina la idea de
de completar ese álbum de fotografías. Primero, la idea de que el protagonista de la función sea un álbum de fotos y no unos personajes en concreto. A través del álbum de fotos aparecen esos personajes, pero el protagonista son 116 fotografías. Me apetece mucho, me fascina la idea de completarlas, de proponerle al espectador que complete lo que está fuera del cuadro, que es lo que a mí me pasa con una foto antigua, ¿no? Que trato de imaginar. ¿Y quién? Lo que hay detrás, ¿quién tiraba la foto? ¿Quién tiraba la foto? ¿Quién estaba fuera de ese cuadro? ¿Qué pasó antes de que tiraran la foto? ¿De dónde vienen y hacia dónde van en ese paseo fotografiado del que se ha captado en instantánea? Después, ¿cómo se disuelve ese grupo? ¿Qué hace? Exactamente. ¿Quiénes eran? Y ese proceso se vive en tiempo real por el espectador, igual que se vive por el lector, el que lee la función, que es mi caso. El espectador vive en tiempo real algo que empieza siendo una obra de teatro documento y se termina convirtiendo en un thriller de investigación donde tratamos de averiguar quién es el dueño del álbum, quiénes salen en esas fotografías. Y luego además es un ejercicio de memoria, que es algo tan que casi lo llevo en el ADN, la necesidad, no solamente como hijo de emigrantes y de exiliados, sino también como español que vive en un país que todavía no se ha enterado de que si no haces las paces con tu memoria, con tus ancestros, es difícil que seamos uno, ¿no? Realmente, que nos sintamos todos españoles. Somos el segundo país del mundo con más enterrados en cunetas, con más desaparecidos, y creo que esa cuenta pendiente que tenemos tiene que sanarse. Esta obra habla principalmente de memoria y habla no solamente de memoria, sino también habla de un genocidio. De maldad. Nos ubica en el paradigma del genocidio, que es Auschwitz. Auschwitz no significa otra cosa. Hay de aquel que haya nacido cerca, para decir, yo nací en Auschwitz, pues evidentemente es paradigmático Auschwitz y pasará a la historia y está en la historia como un lugar de torturas y de genocidio y de matanzas y de asesinatos, ¿no? Pero al mismo tiempo la función tiene la función, valga la redundancia, de ponernos en el espejo del ser humano, porque aquellos que fueron perpetradores de todo esto, que estaban en la cadena del genocidio, podríamos ser tú y yo. Aunque a uno le cueste mirarse en el espejo, pero descubrimos que todas estas personas que no fueron 4, ni 5, ni 6, que fue todo un país, que estaban convencidos de que había una raza que había que exterminar, que había que una cultura que había que, porque era peligrosa, eran gente como tú y como yo. No eran gente que habían tenido traumas en la infancia muy particulares, era gente que, bueno, que tenía el cerebro lo suficientemente lavado como para cometer eso o por lo menos como para mirar hacia otro lado. Y de hecho lo estamos viviendo hoy en día. Era lo que te iba a decir. Seguimos mirando para otro lado. Y esa memoria que tú dices que hay que mantener para hacer las paces, para... en un hipotético, bueno, no sé, idílicamente no volver a repetir y sigue pasando y ya termina. Sí, sigue sucediendo y creo que eso es, a pesar de que la obra tiene, digamos, la idea de hacerla nace hace 3 años, por desgracia es absolutamente pertinente hoy en día. Nos recuerda que seguimos tropezando con la misma piedra y que hay cosas que están por encima de, digamos, que los mercados, por decirlo de una manera rápida y genérica, están por encima de la humanidad. De la humanidad.